pierde, pero esa es la intención. Y bueno, esto es un programa, un ejemplo de equidad en salud. Todos los niños mexicanos tienen acceso a estas vacunas que acabamos de mencionar. La siguiente. Otro problema es, como pasó con el mococo, bueno, el chiste es lo metemos, pero bueno, ahora el compromiso es seguirle. Y ustedes a lo mejor lo habrán vivido, de repente en el último año o en los últimos años, pues ahí se ve muy bonito y que tenemos altas coberturas, pero de repente uno va a buscar la vacuna y resulta que pentavalente no hay. ¿Y por qué? Porque escaseó, de lo que sea. Entonces, todo el programa de adquisición, de tenerla ahí, eso no debe de fallar y debe ser un compromiso político y de todas las autoridades a todos los niveles para que no nos esté fallando, porque eso sí, por un lado, pues, nos da el traste con nuestro programa de salud pública y por otro lado le quita credibilidad al programa, que es, insisto, es uno de los programas que más credibilidad tiene en la población. Y la participación de la población es lo que le ha dado éxito. En muchos lugares hay muchas personas, en forma individual, en forma colectiva, en organizaciones que están contra las vacunas. En nuestro país aparentemente eso no es tanto porque hay un convencimiento de la población de su beneficio y eso es algo que no tenemos que perder. Cuando perdamos eso vamos a perder muchas cosas. La siguiente, tiene que haber un blindaje, por llamarle de alguna manera, financiero para seguir. Ahora los esquemas son cada vez más caros, al gobierno cada vez le cuestan más. Entonces tiene que haber una coordinación para tener siempre por un lugar dinero suficiente, una estrategia para que no salga tan caro o lo menos caro posible. Tiene que haber el abasto suficiente y oportuno en todas las vacunas para que siga funcionando, si no, no va a funcionar. Y esto tiene sus implicaciones. Resulta que vivimos en una república y los estados tienen cierta autonomía y hay ciertas directrices del sector salud, pero los estados de repente pueden hacer lo que les dé su gana en algunas cosas. No estaba el Consejo Nacional de Vacunación pasado, o sea, a varios estados pues, tenían su presupuesto para el sector salud y de ahí deberían de comprar sus vacunas, pero de repente un estado decía, bueno, para mí es importante comprar camionetas, y entonces compraron más camionetas que vacunas, entonces ahí ya funcionaba la vacunación. Entonces, a partir del 2003 hay un decreto, todo el presupuesto que ya viene etiquetado para vacunas, los estados lo deben de respetar para vacunas, y no buscar en otras cosas para que pudieran ser más. Hay que seguir en investigación y desarrollo de vacunas. Hay experiencias incluso locales, y locales me refiero incluso aquí en San Luis Potosí, el IPICI tiene algunas personas que están estudiando no es algo muy original de aquí, pero están contribuyendo a ciertas estrategias de investigación que pueden dar resultado. Imagínense una vacuna contra hepatitis que en lugar de inyectarla sea tomada. Bueno, hay una aceptación mucho más alta, va a tener un costo también mucho más barato que la vacuna tomada que están inyectando. Entonces hay estrategias de investigación para un futuro que hay que tener vacunas. Será mi idea. La siguiente, por favor. Algo que tenemos que estar, todos los que estén participando en estrategias de salud pública, bueno, ¿qué tan efectividad es la prevención? Tenemos que estar midiendo resultados. O sea, esto está gastando, pues está gastando una cantidad importante. ¿Qué resultados está dando de veras en cuanto a costos y resultados? ¿Es bastante efectivo o habría que cambiar la estrategia? Entonces hay que estar midiendo. Evidentemente muchas de estas situaciones están medidas y bueno, ahí está lo más evidente. No tenemos polio, se eliminó el sarampión, hemófilos influenza tipo B, lo vemos ocasionalmente. O sea, hay situaciones de medición que están en riesgo. Rotavirus, pues ya en hospitales llenos de niños deshidratados con rotavirus, pues ya prácticamente no lo vemos. La siguiente, por favor. ¿Y esto por qué? Bueno, porque siempre va a haber necesidades, cada vez hay más necesidades y los recursos por donde le veamos son limitados. Entonces es un problema económico que siempre tenemos que estar pendientes. Es que a mí no me interesa la economía. No, claro que nos interesa.
todo lo que podemos hacer no es que yo vaya y diga, bueno, denme dinero para la vacuna de varicela, pues tengo que demostrar que ese dinero pues, no va a salir de donde sea, va a ser un dinero que le van a recortar a otros rubros. Entonces, nosotros, los que nos dedicamos a esto, tenemos que demostrarle a las autoridades, oigan, es que le está costando más caro el costo económico, el costo social, muchos tipos de costos, el tener varicela, tener complicaciones de varicela, y entonces hay que pasar de ese dinero que tiene a moverlo para acá para tener resultados. La siguiente. Ya para terminar, hay nuevos retos, evidentemente. Un reto muy antiguo, que yo insisto, la vacuna de varicela. No sé si ustedes estaban, me pidieron hace poco hablar de vacunas en pacientes con cáncer. Bueno, pues los pacientes con cáncer, antes de tener cáncer, hubieran estado vacunados contra la varicela, pero les es mucho mejor. Los que ya tienen cáncer, pues ya no los podemos vacunar contra la varicela. Pero la varicela es una enfermedad que produce complicaciones, aún en pacientes inmunocompetentes o personas relativamente sanas. Bueno, comentaba un doctor a un paciente con varicela y se murió en 24 horas porque hizo un shock tóxico y no hubo manera de hacerle nada. O sea, la varicela es una enfermedad complicada. Vacuna de hepatitis A, pues, ¿qué tanto será de utilidad? Pues es probable, pero a lo mejor no es la prioridad. Pero hay complicaciones también de hepatitis A. Hepatitis fulminante puede verse después del caso de hepatitis A. Y bueno, lo que viene, y evidentemente que hay que ver qué estrategia, porque vacuna contra el papiloma humano, pues es una vacuna que pues era lo que pedíamos, vacunas contra el cáncer. Y ahora que las tenemos, pues ¿y ahora qué le hacemos? Pues cuesta ponerle, y bueno, entonces hay que ver qué mejor estrategia para vacunar a nuestra población para que no desarrolle cáncer cervicouterino. Algunas entidades particulares, como el Distrito Federal, ya está empezando a vacunar contra el virus del papiloma humano, aunque no para cierta población no generalizada, pero bueno, es un ejemplo de lo que debe empezar a hacer. Y finalmente, nuevos retos, nuevos horizontes. Había una campaña, todos los niños, todas las vacunas, eso debe seguir, evidentemente, no se debe perder, seguir todos los niños, todas las vacunas. Todas las vacunas incluyen varicela, incluyen vacuna de VPH y a la mejor vacuna de hepatitis A, pero no nos quedamos ahí. Hay nuevos horizontes que tenemos que ver. Vacuna para adolescentes. Tosferina. Nos va a pasar, o nos está pasando con el sarampión. Los niños se vacunan contra el sarampión, no les da sarampión, pero les podía dar en el adulto joven y por eso ya se vacuna a los 6 años. Eso mismo está pasando con tosferina. Todos se vacunan contra el tosferina, o la mayoría, pero cuando llegan a ser adolescentes o adultos jóvenes vuelven a ser susceptibles y entonces les da tosferina y entonces contagian a los menores de un año. Entonces, para quitar tosferina a menores de 1 año tenemos que vacunar a adolescentes y adultos jóvenes. Entonces hay vacunas de tosferina, influenza, coberturas de sarampión y rubiola para los adolescentes. Hay vacunas para el adulto mayor, influenza, meningococo, zóster, vacunas en el embarazo. ¿Y cuál es el riesgo mayor del embarazo? Pues una persona embarazada y en una estación como esta que estamos de influenza, pues es una complicación grave. En la pandemia que acabamos de pasar en 1990, vivirla, hay un recuento de la Organización Mundial de la Salud, el 1 o 2% de la población en algunos lugares estaba embarazada, pero ese 1 o 2% de la población que estaba embarazada contribuyó al 10% de los internamientos en terapia intensiva y de las muertes. O sea, el embarazo fue una de las condiciones de más riesgo para complicarse en influenza. Vacunas en personal de salud, todos somos personal de salud, todos tenemos nuestras indicaciones, todos tenemos influenza, idealmente con la tosferina, idealmente si son adultos jóvenes y ya están trabajando en el sector salud con la varicela. Entonces es importante también. Vacunas para el viajero, alguien quiera ir a un lugar de fiebre amarilla, vacunarse. Y lo que mencionábamos, vacunas en el paciente inmunosuprimido. Son pocas, requieren mucha vigilancia, hay vacunas de influenza. Hay que
más que vacunas en el paciente inmunosuprimido, sería vacunas en el paciente que tuvo la experiencia de recibir quimioterapia, que cada vez tenemos más niños con cáncer. Afortunadamente cada vez hay más niños que terminan el tratamiento de quimioterapia, están bien, y esto hay que volverlos a vacunar. Hay que hacer como que una cartilla para los pacientes pediátricos o adultos jóvenes egresados de un centro oncológico, egresados en el sentido de que terminaron su quimioterapia, que les digo cada vez tenemos más, y que hay que volverlos a vacunar. Entonces, esos son nuestros nuevos horizontes que tenemos en el sector público en cuanto a enfermedades prevenibles por vacunación. Sería todo. No sé si quiera hacer algún comentario o alguna pregunta.